Hola Anita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me gusta mucho conocerte, aunque sea así virtualmente. Eh, ¿Dónde te encuentras? Estoy en Medellín, Colombia. Ujú. Sí, yo vivo en Medellín. Vamos Ah, a presentarte. ok. Tu nombre es Ana Echevarría, Ujú, enfermera de profesión con experiencia clínica en cirugía cardíaca. así es. Encuentras tu propósito de acompañar a las personas en procesos de transformación y te involucras en la realización del ser a través de la medicina china, la astrología psicológica y la sonoterapia a través de los cuencos de cristal, de cuarzo, el gong y el canto armónico. Realizas baños de gong grupales e individuales y sanación con sonido. Bienvenida. Gracias, gracias, Laura. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, yo estoy Sí. feliz también que estemos hablando de este tema, porque vamos a hablar sobre el sonido que somos y la sanación. Pero me voy a ir al pasado. Ujú, Cuéntame un poco acerca de tu época de enfermera. ¿Qué aprendiste de ujú. sus pacientes en la pre y en la posoperación? Sí, mira, la experiencia con pacientes que están en un estado ya, digamos, de riesgo de muerte, porque realmente, aunque la medicina ha avanzado mucho y la cirugía cardíaca hoy en día es mucho más avanzada de lo que me tocó a mí, pero de todas formas son cirugías que tienen un alto riesgo y generan un estrés muy alto en el paciente. Por lo tanto, el paciente antes de entrar en un quirófano para un tipo de cirugía de estos está, digamos que abocado a considerar si está entre la vida y la muerte. No es lo mismo una hernia, ¿sí? Aunque todas las cirugías tienen un riesgo, pero hay otras que son un poquito más difíciles. Así que sí, yo veía ese estrés tan alto con respecto al riesgo de la muerte y después como un regresar a la vida y un regresar a la vida con una expectativa diferente, ¿sí? De como de rehacer esa vida, ¿no? Ya que se pasó ese umbral, entonces entran en otra experiencia. Sin embargo, después de muchos años de estar allí presente entre la vida y la muerte todo el tiempo, llegó un momento en el que yo dije, pero yo quiero estar en otro lugar donde yo pueda acompañar procesos antes de tener que llegar a un punto tan neurálgico, tan difícil, en donde la persona pueda realmente hacer una prevención de, de sus posibles enfermedades. ¿Por qué? Porque somos vibración. El mundo es vibración, energía en movimiento, sonido. Entonces, cuando en los cuerpos sutiles, porque nosotros no tenemos solamente un cuerpo físico, sino que tenemos 7 cuerpos básicos, ¿sí? Entonces, cuando en los cuerpos sutiles no se ha hecho el trabajo adecuadamente, entonces el cuerpo físico sirve de testigo. ¿De testigo de qué? De que aquí hay un asunto que no se ha tocado y por lo tanto el cuerpo manifiesta la alarma. Hay muchos tipos de alarmas, pero la alarma, por ejemplo, en el caso del corazón es una alarma bastante importante porque el corazón para la medicina china es el emperador. Y se me apareció entonces la masoterapia china, luego se me apareció la astrología y el sonido, pues la música ha estado conmigo desde que nací. Yo pues he hecho música toda la vida, he cantado y entonces me encontré, es decir, el universo me lo puso así en bandejita de plata, cuando todavía eso no se conocía. Eso nadie tenía en cuenta que el sonido podía curar, ¿sí? Es decir, esto es un conocimiento ancestral, pero más que todo viene del Oriente. Nosotros en Occidente no teníamos ese conocimiento. Entonces, de alguna manera, sí, he sido pionera abriendo camino, mostrando que esto tiene un poder enorme y bueno, ya en este momento ya sí se ha dado a conocer muchísimo más.
Es que pensar en el cuerpo físico como si fuera un instrumento Y que debe sí, estar afinado a sí, su propia frecuencia, porque tal todos cual. tenemos diferentes frecuencias, sonamos distintos y como tú decías, somos vibración y sonido. Por eso es que a veces nos cruzamos con alguna persona que no tenemos conocimiento previo y como que vibramos más alto o tenemos como una simpatía, ¿no? O por el contrario hay como algún tipo de rechazo. ¿Cómo lo puedes explicar a nivel vibratorio eso? Sí, mira, el sonido, el tipo de sonido que se trabaja con los instrumentos ancestrales es un tipo de sonido muy especial. ¿Por qué? Porque produce unas ondas, ¿sí? Unas ondas que son sustentables porque no compiten una con otra, sino que se propagan la una a la otra. Es muy bonito. Y es más o menos, la idea es como si tú botas una piedrita en el lago, en un lago, y comienzas a ver las ondas que se van abriendo, ¿cierto? Pero si la miramos en tercera dimensión, es una espiral. Y esa espiral es es la estructura del ADN. Y todo lo que vive tiene una estructura, tiene esa estructura. Por lo tanto, es una estructura madre. Más que pensar en, en una, en una tonalidad, es pensar en una proporción de ondas que produzca un efecto armonioso. Entonces, cuando uno pone a cantar los cuencos, o pone a cantar el gong, el cuerpo físico, el campo de la persona, lo recibe y cuando lo recibe es como si encontrara a su madre perdida. Entonces, hay un fenómeno en física muy bonito que se llama el fenómeno de la simpatía. Y entonces, ¿qué consiste? En que dos cuerpos vibrando de manera diferente, llega un momento en que se quieren afinar. Y de hecho, hay muchos estudios sobre eso. Tú, por ejemplo, coges un piano y pones otro piano a X distancia, tocas una tecla y allá suena la misma tecla. Entonces, fíjate, eso nos habla de que todos estamos unidos a través de la vibración y nos habla de que cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, a veces no hacemos lo que se llama química, pues, porque estamos resonando en frecuencias diferentes. Por lo tanto, no hay simpatía, fíjate, no hay simpatía. Utilizaste la palabra que era, porque desde el punto de vista físico es un fenómeno, no hay simpatía tal cual, ¿sí? Bueno, hay muchos elementos que se utilizan para terapia, como tú tienes los cuencos, sean los tibetanos, las campanitas, los diapasones. Sí. eh, Yo no trabajo con diapasones. ujú. Con diapasones no trabajo, trabajo con otras cosas. Tengo tinchas, tengo, tengo unos samafones, tengo también vibratones, tengo Bueno, y lo que tú... el gong El gong, es que el gong es es una... ese es el todo. maestro, ese es el maestro mayor. Sí, Ahora, te iba a preguntar, ¿utilizas el sonido o la terapia de sonido para de repente eliminar energía negativa, para también relajar, para alinear, para entrar en estados más profundos de conciencia? Y he escuchado que hay como una cierta frecuencia que tiene que ver con los 432 Hz, que no sé exactamente qué significa, pero como que en el baño de sonido con cuenco uno llega a una cierta frecuencia donde se afina el cuerpo. ¿Podrías explicar eso? sí, lo que pasa es que cuando hablamos de los instrumentos ancestrales, son instrumentos que en su origen no son, no son fabricados afinados. Hoy por hoy ya se están fabricando cuencos como los tibetanos, ¿cierto? Los fabrican, digamos que industrialmente y entonces les dan esas afinaciones, les dan una afinación en una escala
de do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Los verdaderos cuencos antiguos no vienen tonificados. Ellos traen una tonalidad X, dependiendo de qué. Como eso es una aleación de 7 metales, y los cuencos antiguos eran fabricados a mano, en una hoguera, ¿sí? Eh, digamos, golpes, 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 le iban dando la forma, el grueso, ¿sí? La cantidad de un metal, de otro, varía, entonces eso cambia la resonancia. Por lo tanto, ¿a qué voy? Voy a que lo importante no es el tono, lo importante es la proporción de las ondas. ¿Por qué? Porque el universo está hecho de proporción. La geometría sagrada es muy clara, hablando de las proporciones de todo lo que es. ¿Sí? Tú ves una planta, tiene una proporción específica para sacar sus hojas y sus flores. Tú ves un animal, tiene en sus proporciones la misma geometría sagrada, nosotros también. Todo guarda esa ley, ¿sí? Por lo tanto, lo importante no es que si yo voy a afinar un chakra en do, en mi. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Occidente trabaja distinto a Oriente. Oriente no trabaja con la escala nuestra. Do, re, mi, fa, sol, la, si es una escala occidental. ¿Por qué? Porque ellos parten de que la Tierra vibra en fa y nuestro chakra raíz es la Tierra. Por lo tanto, no puede vibrar en do, vibra en fa. ¿Sí? Entonces, a partir de ese fa es un fa, do, sol, re, la, mi, si, que es un círculo de quintas. Entonces, yo trabajo con el círculo de quintas, pero sin embargo, para mí lo más importante es la proporción y el esquema que yo utilizo para armonizar. Ahora, hablando de los 432, ¿qué pasa con eso? Que ahora se habla mucho de eso porque también está muy en estudio las ondas binaurales. ¿Qué es una onda binaural? Una onda binaural se produce una tonalidad aquí, en este otro oído se produce 10 Hz menos, y entonces el cuerpo calloso hace una Como un complementación de balance. las dos, Ujú. sí, y entonces se unen los dos hemisferios, pero eso es un trabajo distinto. Ese es Bien. un trabajo de hercios, ¿sí? Ujú, Es un trabajo ujú, binaural. Eso es ujú. diferente, porque con los cuencos no se puede hacer eso. Por más que a uno le digan, ven a una sesión de cuencos y te vamos a poner en 432, no es posible. Pues no. Empezando Bueno, porque los cuencos tibetanos tienen, emiten varios sonidos. Entonces, muchas veces tú inicias el toque con un cuenco y empiezas en una tonalidad y él va migrando a otras, va migrando a otros, generalmente es de abajo, pues de lo más bajo hacia lo más alto, ¿sí? A medida que tú vas trabajándolo. quería preguntar por el gong porque he escuchado que hay distintos tipos de gong Ujú, y he escuchado sobre el gong planetario, el gong sinfónico, ujú, el gong que es el de Tone of Life, que supuestamente está como alineado con los elementos, ujú. eh, pero hasta he escuchado que el gong planetario está afinado a la frecuencia de la órbita de ese planeta alrededor del Sol, es decir, que cuando el planeta está en movimiento, fuera de nuestro rango de escucha, eh, tiene un efecto en nuestro cuerpo físico como si fuera el sol. O sea, ya es como demasiado. Pero no voy a ir tan fino. Te quiero preguntar cuáles son los beneficios de la terapia con el gong. Bueno, mira, empecemos por la primera parte que esbozaste, que me parece muy interesante. Sí, hay varios tipos de gong. Los gongs planetarios evidentemente funcionan así como tú acabas de decir. Entonces, por ejemplo, un gong de Venus, pues tiene la frecuencia de la vibración del planeta. Pero ¿qué pasa? Que uno no trabaja un solo planeta, porque es que nosotros tenemos la manifestación de toda
el sistema solar, ¿cierto? Todo el sistema solar está en nosotros. Entonces, si yo obtengo un gong planetario, ¿sí? Tengo ese gong planetario, entonces trabajo solamente la frecuencia de ese planeta. En cambio, por ejemplo, el gong sinfónico es un gong que te trabaja todo, porque es el Sol, ese es el Sol. Y el Sol es el centro de nuestra galaxia. Y desde el Sol nosotros podemos trabajar todo. Es el OM, además, que es la generación del sonido primordial. Entonces, con un planetario o sea, tú trabajas todo. Con el GON, ¿qué pasa? Con el GON se hace un trabajo de meditación muy profunda, que es una meditación de tipo pasivo, ¿sí? Y también se hace en algunos tipos de terapia. Pero entonces, cuando se hace meditación, ¿qué pasa? Yo bajo la frecuencia de las neuronas, ¿sí? De vibración de las neuronas a unos niveles muy bajos, más bajos que el sueño, ondas teta, ¿no? Entonces, allí, ¿qué es lo que pasa? Hay un encaje entre el inconsciente y nuestra forma de ver la vida. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Información, porque es que somos información. Somos, como somos vibración, la información es la partícula de información de una vibración específica que no se ha vuelto materia. ¿Ok? Entonces, cuando la persona ya vuelve a los estados beta, que es el estado normal, pues entonces la persona siente eh, mm, un gran beneficio, sienten que como si se hubieran liberado de un peso muy grande y muchas veces las personas visualizan algunas cosas, ¿sí? También pasa que cuando hay enfermedades físicas o cuando ha habido accidentes o cirugías, en los baños de gong grupales aparece mucho que ese punto específico del cuerpo tiene un síntoma. Entonces muchas veces, no, que mira, que el hombro, pero ¿por qué me dolió tanto el hombro? Entonces yo pregunto, ¿has tenido problemas de hombro? Ah, no, sí, pero hace 5 años me operaron, pero pues hace 5 años, ok, aquí hay un trabajo por hacer. Yo estaba leyendo antes de hablar contigo que te conecta con la regeneración celular, Mm. obviamente paz interior, lo que tú mencionabas, la desmaterialización del Así. cuerpo, como una sensación de no tiempo, ¿no es Es cierto? no tiempo, no espacio. No tiempo, no espacio. O sea, tú entras Inmortalidad, es como una claro, inmortalidad. exactamente. Entonces estás en un estado alterado de conciencia, donde por momentos tienes la sensación de que estás consciente, por momentos te vas, pero como no hay tiempo ni espacio, la persona no puede saber cuánto tiempo pues, está siendo consciente, cuánto tiempo se está haciendo. Pero en realidad esto tiene una oscilación, ¿cierto? Pero Ujú, en ese no tiempo, no espacio, ahí es donde la información que el ego no ha dejado pasar, pasa. Porque a los niveles de vibración de las neuronas, mientras el ego estaba funcionando, el ego no puede estar presente, porque no puede vibrar a esa vibración, a esa frecuencia. Mira, esto tiene una cosa muy particular, es muy mágica, porque las personas consultan muchas veces por asuntos puntuales. Por ejemplo, tengo un problema desde hace 2 años de un negocio que no funciona, que mi socio no quiere pues atenderme, que me debe una plata, que esto, que aquello. Bien, hace uno la terapia y después vuelve y dice, no sabes lo que me pasó. Salí de cine, me encontré con este fulano, me llamó aparte, me dijo cuándo nos vemos y yo no podía creer. Mujeres que no han sido capaces de poner el límite en sus relaciones y que se paralizan absolutamente de un momento a otro, empiezan, no sé qué me pasó, no era yo, pero yo fui capaz de decir que no estoy de acuerdo, que esto no puede funcionar de esta manera, que ta, 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 y puse los límites. No me reconozco.
Entonces, todas esas máscaras, todos esos miedos, todos esos condicionamientos que el ego va poniendo para tener una identidad que el afuera avale, Se el gong las bajan, tumba. se Sí, derriten. sí se deshacen. Y las personas que son muy controladoras, por ejemplo, hacen resistencia con el gong, porque el gong las confronta. Entonces es como sentirse amenazados porque, a ver, aquí qué me va a pasar, ¿sí? Y cuando hacen confrontaciones, pues para el gong yo les digo, suéltate, entrégate, porque si no te entregas, igual el gong va a hacer el trabajo, pero si tú te resistes, la experiencia no es tan agradable porque él de todas maneras la va a hacer. Sí, Y lo más interesante de todo, y con esto quería cerrar un poquito, era con un entorno astrológico, porque además tú haces estas terapias con ciertas alineaciones planetarias, o ya sea solsticios, o eclipses, o portales. de acuerdo. Entonces, es mucho más profundo y mucho más fuerte porque estás como alineada con todo el universo. ¿Puedes contar un poquito acerca de esto? Sí, mira, el sonido, cuando uno va a trabajar con sonido, uno tiene que tener una intención y una intención muy clara, porque esa intención es la medicina, ¿ok? El sonido es el vehículo que te lleva a determinadas frecuencias, pero ¿qué es lo que la persona recibe allí fuera del sonido? La intención del terapeuta. Entonces, el terapeuta tiene que tener no solamente el conocimiento de los esquemas que puede utilizar y cómo se utilizan, sino también, en el caso, por ejemplo, de la astrología, pues entonces yo puedo trabajar, di tú, puedo trabajar los elementos, puedo trabajar las polaridades femenino-masculino, puedo trabajar un planeta que está resistido o que está manifestado de una manera muy baja, muy densa y que la persona no tiene la forma de salir adelante. Entonces, a través de los cuencos de cristal y a través de ciertos esquemas, yo puedo trabajar esos planetas. Entonces, y ahí interviene la geometría sagrada para trabajar todo eso. Entonces, es una sumatoria de una cantidad de cosas que me lleva a tener la intención clara, ¿sí? Y en relación con los chakras, pues yo sobre el cuerpo voy poniendo los cuencos de los tibetanos y como de acuerdo al trabajo que cada chakra tiene, ¿sí? Yo voy abriendo el portal de ese chakra. Lo voy abriendo. No puedo dar indicaciones. Eso es muy importante, porque uno no puede invadir el libre albedrío de la persona. Por lo tanto, yo no doy órdenes, porque ahí estaría haciendo una hipnosis a través del sonido. Eso no lo debo hacer yo. Entonces tengo que ser muy cuidadosa en qué es lo que yo estoy transmitiendo para que simplemente la persona pueda abrir su chakra para que se dé la oportunidad de un trabajo, ¿cierto? Pero el trabajo lo tiene que hacer el paciente, porque si no, no es trabajo. Qué bonito, Ana. Me encanta y me parece que hay mucha gente que está descubriendo el valor, la fuerza, el peso que tiene la vibración en cada uno de nosotros. Y estamos cambiando. Totalmente. Bueno, es que estos tiempos de cambio astrológicamente no quiero ni preguntarte porque me da No, miedo estamos de lo que entrando está en la era de pasando. Acuario. Estamos entrando en la era de Acuario que, ¿cómo te parece que la era de Acuario es vibración? Acuario es vibración. Entonces, ahí estamos entrando en un cambio de paradigmas de vida. La vida, como la hemos entendido, no es, no es. Y Acuario nos está abriendo ese espectro completamente a darnos cuenta que la vida y la realidad son otra cosa diferente. Y eso nos está poniendo absolutamente nerviosos porque dejarlo conocido en donde nos hemos apoyado históricamente 2160 años y que eso lo llevamos en nuestro ADN, pues de un momento a otro llega Acuario, que es absolutamente de gran aceleración y, y el tiempo no lo entendemos y la forma de ver la vida tampoco lo entendemos y la realidad es otra y entonces
ahí se generan muchas enfermedades mentales, ¿sí? Y de Sí, hecho, eso está pasando, sí, ¿sí? totalmente. Mm. Bueno, yo como acuario, lo único que he aprendido en este tiempo que llevo en este cuerpo físico es que poner resistencia a procesos tan fuertes que están por fuera de mí no tiene No sentido, tiene sentido. solo me Mm, hace sufrir. mm. Entonces, going with the flow es lo Así único es, que he aprendido. O sí. sea, he chocado y he vuelto, he chocado y he vuelto, hasta que en un momento dije, "Buah, si esto es lo que me toca vivir, por más que no lo elija, por algo será, será más beneficioso para mí". Lo que pasa es que la elección la hace el alma. Claro. La elección es, por ejemplo, nosotros traemos una serie de elecciones de aprendizajes, pero cuando encarnamos, entonces, y empieza a desarrollarse el ego, de acuerdo con la sociedad, de acuerdo con la familia, de acuerdo con la época histórica, de acuerdo con la geografía, la cultura, todo eso, obtenemos unos condicionamientos y esos condicionamientos nos llevan a querer elegir desde el ego, desde nuestra mente, algo que nos beneficie, que nos dé esta frasecita de bienestar. Pero Mm. la palabra bienestar está realmente muy condicionada a la comodidad y eso no es Y realmente seguridad. Y nada exactamente. es seguro también. No porque Acuario nos está mostrando la ciclicidad de la vida. El Acuario cambio. es un cambio permanente, 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 renovación, renovación, renovación. Y bueno, cualquiera de los signos lo que tiene que hacer es precisamente acallar la mente, por eso la meditación es tan importante, porque nos lleva a tener una mente neutra y en esa neutralidad de la mente podemos escuchar el corazón. El corazón es el portavoz del alma. Es nuestra conexión con las respuestas, con todo de dónde vengo y para dónde voy, y a cada instante nos da una señal. Lo que pasa es que estamos desconectados, ¿ves? Acallar la mente es una tarea pendiente para mí. Muy difícil para Acuario. Muy Sí, pero difícil. sabes que una vez que Acuario comprende el esquema, ¿sí? Eh, fluye muchísimo, porque es que Acuario viene a ser absolutamente auténtico. Acuario tiene que ser auténtico, innovador, creativo, em, futurista. Todo eso es Acuario. Acuario no está para seguir instrucciones. Acuario no está para estar bajo un esquema de condicionamientos. Eso le talla a Acuario, le talla mucho. Bueno, Anita, la verdad, un placer hablar contigo y espero en algún momento pasar por Medellín y Pero por entrar en favor, una de esas sesiones que me fascina. Yo sobre todo, como soy acuario también, grupo, no total. individual. Sí, Prefiero exacto. estar en un Grupo, mat echada con un grupo de gente tal cual. y entrar en esa Así es. frecuencia del gong que me parece maravilloso. Te Sí. agradezco muchísimo. Te mando un Ay, beso gracias a ti. grande. Un abrazo grande y un beso grande. Gracias por invitarme. Y bueno, a las personas que nos van a escuchar, espero que esto haya sido muy clarificador de muchas Total. preguntas que en este momento existen. Sí. Y tendría algo último para decirte. Sí, Como ahora el sonido está emergiendo de una manera muy, muy, muy fuerte. em, Quiero decirles que nos tenemos que cuidar, ya que sabemos la potencia que tiene un sonido. Entonces, mi llamado es a que sean muy cautelosos, primero que todo de las músicas que escuchen, y segundo, porque no son inocuas, ninguna. Y segundo, que cuando asistan a sesiones de sonido, asegúrense de estar en manos de una persona que realmente sepa hacer lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque uno, si no sabe lo que está haciendo, lo que hace es amasar la energía de las personas y dejarla así. Por lo tanto, en vez de tener un beneficio, se puede tener un perjuicio. Entonces, estar muy seguros de en manos de quién se pone. muy Sí, importante, muy sí, importante. sí, Bueno, sí, sí. Anita, te deseo una feliz semana. Muchas Cuídate mucho y gracias. gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a ti. Bueno, chao, chao.